Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Aquí ya iniciando en este mes de septiembre y con la buena compañía de ustedes de nuestro Departamento de Desarrollo Humano, uno de los momentos más esperados para justamente poder contarles sobre aquellas cosas que este nuevo año y tantas oportunidades nos han traído para trabajar juntos. Así que hoy me siento muy feliz, quiero darle la bienvenida a todos los padres de familia que nos acompañan, a los profesores, a los administrativos que también hacen parte de nuestra audiencia y por supuesto a todos los que de alguna manera siendo parte de nuestra comunidad Marymount han atendido esta invitación. Una invitación a un momento muy importante que nos recuerda cómo en nuestro colegio podemos construir justamente soluciones a partir de las necesidades que identificamos en nuestro entorno, en nuestras estudiantes, en nuestra comunidad, y de esa manera poder brindarles a ustedes también como familia, como comunidad, soluciones y programas que nos permitan estar al día, justamente en responder y en solucionar y en poder dar herramientas conjuntas, creadas de manera colaborativa, en equipo, de manera continua, ante estas situaciones que hemos vivido y que justamente nos comprometen y nos obligan también a buscar al interior de lo que sabemos hacer bien en el colegio, acompañar, a buscar esos mensajes y acompañar a nuestras niñas. Hoy, para dar inicio a este gran evento en el cual Holding Hearts, nuestro programa diseñado de manera muy especial para esta coyuntura y esta situación que estamos viviendo y que seguramente vendrá acompañada de más cambios y de más situaciones que tendremos que poder acompañar juntos, pues nos hemos propuesto o me he propuesto hacer llegar a ustedes 3 mensajes. Uno, cómo construir de manera conjunta y continua aquellas respuestas que como comunidad educativa podemos dar. Otro, que tiene que ver justamente con el cuidado y cómo cuidar de manera integral a nuestras niñas, a sus familias, a sus entornos y por supuesto anticipar aquellas situaciones que como adultos también logremos anticipar y poder llevar a feliz final para ellas. Y por último, mi tercer mensaje tiene que ver con la corresponsabilidad y cómo este tipo de espacios que Desarrollo Humano ha abierto para nosotros y que seguramente veremos reflejados como lo veríamos viendo el semestre pasado en diferentes momentos de encuentro con padres de familia de diferentes secciones, pues mi mensaje tiene que ver con la corresponsabilidad, con cómo padres y colegio nos unimos, compartimos herramientas, damos línea y podemos juntos acompañarnos en este camino de orientar y de guiar alrededor y frente a los cambios, no solamente en nuestros entornos familiares, sino también, por supuesto, lo que implica vivir estas situaciones nuevas en conjunto. Así que hoy me siento muy feliz por darle la apertura a este mes de septiembre con este evento, contando con la compañía de ustedes y, por supuesto, con el trabajo dedicado y comprometido de nuestro Departamento de Desarrollo Humano. María Clara, te doy la palabra para que nos cuentes en qué va a consistir este espacio y, por supuesto, nuestro tema de hoy, Holding Hearts, el cuidado y la manera de ir un poquito más allá en ese cuidado integral y de esa manera en la que nos podemos diferenciar con el acompañamiento. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Ángela. Para mí es un gusto saludarlos y tenerlos acá en este lanzamiento de nuestro programa Holding Our Hearts. Bueno, como les contó María Ángela, mi nombre es María Clara Gómez, yo soy la jefe del Departamento de Desarrollo Humano y a partir de este año también voy a ser la consejera del colegio y junto a todo mi equipo hemos desarrollado este programa. Quiero contarles hoy en qué se basa nuestro programa, de qué se trata, cuáles son sus objetivos y cuáles son las actividades que se despliegan de este. Este programa está basado en lo que nosotros hemos ido identificando a lo largo de estos meses y lo que algunos investigadores también nos han ido contando. Parte de lo que hemos ido experimentando durante este tiempo es una pérdida de control. Todos en nuestras casas y en nuestras vidas hemos experimentado una pérdida de control que nos ha implicado reajustar nuestras rutinas, cambiar los roles que trabajábamos al interior de nuestras casas, nos ha implicado cambiar la forma en que interactuamos y también pues esta época ha hecho que hayamos disminuido y que hayan disminuido esos espacios que teníamos de esparcimiento y que nos generaban tanto bienestar y tanta satisfacción. Y todo eso ¿en qué ha resultado? Pues en que probablemente estemos teniendo diferentes cambios de ánimo. Así que este programa responde a eso, responde a un programa que quiere acompañarlos, que quiere brindarles herramientas que les permita a todos generar y tener un bienestar a nivel emocional. El programa tiene como línea 4 ejes. El primer eje tiene que ver
con identificar cuál es ese principio de realidad, que todos podamos identificar qué es lo que estamos viviendo, que reconozcamos cuál es ese entorno, cuáles son esas situaciones que estamos viviendo. El segundo tiene que ver con reconocer y expresar lo que estamos sintiendo. El tercer eje tiene que ver con encontrar estrategias y herramientas que nos permitan afrontar eso que sentimos de una manera mucho más tranquila. Y el cuarto eje tiene que ver con la seguridad, que podamos navegar en esa red de una manera segura. Así que para poder trabajar en estos 4 ejes, hemos diseñado diferentes actividades que vamos a estar trabajando con ustedes y que vamos a estar trabajando con todas nuestras niñas. Con ustedes vamos a estar teniendo lives, webinars, van a estar recibiendo infografías, podcasts, distintos recursos que les permita tener herramientas y que respondan a esos 4 ejes de trabajo. Y con nuestras estudiantes y con nuestras niñas, pues ya hemos arrancado ese trabajo. Ese trabajo va a consistir en varias cosas. Uno, en diferentes actividades que se van a estar desarrollando al interior de las aulas, que van a estar a cargo de nuestros psicólogos y nuestros terapeutas, donde vamos a estar trabajando con las niñas diferentes actividades que les ayuden a entender esas emociones y a transitar por ellas y a transitar en esta situación, y donde también ellas van a estar desarrollando una bitácora. Una bitácora que va a ser algo muy importante porque va a ser donde ellas estén consignando eso que están sintiendo, eso que están viviendo y que nos va a ir permitiendo y les va a ir permitiendo a ellas avanzar en esta situación como lo han venido haciendo. Y adicional a todo esto, pues por supuesto vamos a continuar y como parte del programa acompañándolos a ustedes de manera individual cada vez que ustedes lo necesiten. Así que bueno, este es nuestro programa y de verdad con mucho entusiasmo, cariño, lo hemos ido construyendo para poder los acompañar a ustedes y podernos sentir muy cerca a cada uno de ustedes. Y como parte del programa, pues hoy tenemos una charla. Y esta charla está a cargo de una conferencista que nos ha acompañado en varios espacios en el colegio, que es Claudia Sánchez. Ya ahorita Paula Bolaños, nuestra psicóloga de bachillerato medio, nos va a contar un poco de Claudia. Y sobre eso que ella nos va a estar compartiendo. Así que con esto le doy la bienvenida a Claudia y la apertura a Paula para que nos cuente sobre ella. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos y para mí también es un placer poder presentarles a Claudia. Claudia nos va a contar un poco, es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de maestría en terapia familiar sistémica. Tiene 30 años de experiencia clínica en terapia individual, de parejas y familias. También es miembro activo del grupo Opciones, especializado en intervención, prevención, capacitación e investigación en la violencia sexual. Tiene experiencia también profesional con más de 25 años como instructora en múltiples programas, seminarios, talleres y cursos de capacitación en áreas relacionadas con sexualidad, pautas de crianza y fortalecimiento en la labor de padres, madres y cuidadores. Crecimiento personal también y desarrollo humano y organizacional. Tiene una formación complementaria en psicología transpersonal y es coautora de documentos y publicaciones. Así que con toda esta experiencia, Claudia, bienvenida. Les cuento también que esta charla quedará grabada y a partir de este momento se activa el chat para que puedan hacer sus preguntas. Claudia, bienvenida. Bien. Buenas tardes a todos. La idea de hoy es, esta charla se llama el fortalecimiento familiar en tiempos de cambio. Y vamos a mirar algunas estrategias para el cuidado emocional. Voy a utilizar estos contenidos básicos de los que acaba de expresar María Clara para darles herramientas que claramente pueden ser ajustadas a los niños dependiendo de su edad y que pueden ser ajustadas dependiendo de cada familia también. Le invito a que lo que usted vaya viendo acá, tome de aquí lo que le haga sentido, lo que le sirva y trate de ajustarlo entonces a su propia realidad. Entonces me voy a ajustar a estos 4 parámetros principales o estos 4 contenidos básicos del programa que se está lanzando. Uno que tiene que ver el principio de realidad, el otro es reconocimiento y expresión de emociones, en el otro es estrategias de afrontamiento y seguridad en línea. Entonces voy a tratar de dar información en cada uno de estos pilares. Vamos a empezar por mostrar un poquito lo que la investigación ya nos está mostrando, de lo que ha pasado y del impacto de la salud mental de esta pandemia hasta ahora. Y simplemente voy a mostrar estos 3 datos muy sencillos, y es que existe, ya con investigaciones comprobadas,
que hay un 23% de aumentos de desacuerdos en el hogar, lo cual ha incrementado mucho las situaciones de violencia intrafamiliar. Y hay mucha más ansiedad y nerviosismo ahora que antes de la pandemia, 63% en mujeres, 53% en hombres. Pero miremos qué pasa con los niños. Muchos de ellos están viviendo muchas situaciones de ansiedad y eso que ahora nos está cambiando la situación. Y entre los 18 y los 24 años reportan que más de la mitad de estos jóvenes están también sufriendo de ansiedad y depresión. Entonces, en nuestro principio de realidad tenemos que tener claro algo que salió la semana pasada. Nos hablan de la nueva normalidad. Esto llevamos 5 días oyéndolo. Y en esto significa que vamos a tener que empezar a conocer mucho más claramente cuáles son los riesgos. Y ya se permiten las reuniones en casa y obviamente con medidas de seguridad. Y una primera sugerencia que nos han hecho todas las entidades de salud es cuando usted o sus hijos estén en una reunión y haya una relajación o una ausencia de estas medidas de bioseguridad, pues es importante que aprendan a suspender la reunión o a salir de ella. Miren estas 5 niveles de riesgo que está acá. Esto es del Instituto Nacional de Salud. Y esto es una información que ya empieza a ser mucho más importante que todos tengamos. Y yo sentiría que en los preadolescentes y en los adolescentes esta información tiene que ser bastante más clara. ¿Cuáles son aquellas situaciones de riesgo muy alto? Yo no voy a repetir cada una de las que están acá, pero tiene que ver con estas reuniones con amigos, con ir a bares o discotecas, con eventos religiosos, eventos masivos, gimnasios. Un riesgo alto tiene que ver con bancos, ascensores, cines, supermercados. En alto medio, ya entonces están las peluquerías, los centros comerciales, farmacias y vehículos en medio, y bajo en las vías públicas, o estar afuera, o montar en casa, o montar bicicleta o estar en casa. Entonces, por ejemplo, salir a hacer picnics afuera es una buena idea. Y entonces este nivel casi que nos toca tenerlo como muy presente a todos ya, ahora. A todos los que vivimos tenemos que saberlo. Pero voy a citar a Viktor Frankl acá. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto la pandemia y la cuarentena nos lo ha llevado clarísimamente. En este momento, con este escenario de la nueva normalidad, si existe un escenario de falta de conciencia individual y colectiva, si esa conciencia no llega a estar, hay un alto riesgo de contagio y claramente sabemos esta situación puede cambiar en cualquier momento. Y entonces se nos ponen enfrente 3 valores que tenemos que estar siempre muy pendientes ahora: la solidaridad, la flexibilidad frente a las situaciones y la creatividad para poderlo resolver, como dice Viktor Frankl. Entonces estas 3 cosas se nos va a volver el reto. De hecho ya viene siendo el reto y va a seguir siendo de aquí en adelante. No sabemos cuánto tiempo más, pero probablemente nos toma mucho más tiempo. Bien, empecemos con la primera y tiene que ver con el reconocimiento y la expresión de emociones. Pero acá voy a centrarme un poquito más con relación a padres, adultos y cuidadores. Una cosa que hay que entender, esta ansiedad de la cual estaba reportando la investigación anterior, pues necesariamente es una respuesta natural, no necesariamente es una respuesta psicopatológica, es importante entenderlo. O sea, no es que estemos enfermos, es una respuesta normal ante una situación de incertidumbre. Ahora, ¿qué nos pasa a los adultos cuando estamos en esta situación? Estas situaciones de estrés y de crisis es como que reviven situaciones en las que hemos vivido antes donde hemos vivido crisis, antes donde hemos tenido situaciones difíciles y ahora esto nos lo puede disparar. Entonces, parte de lo que nos toca hacer es mirar, a ver, esto, ¿qué me trae? ¿Con qué lo enlazo de lo que yo ya viví en mi experiencia pasada? Y eso significa que tengo que tomar conciencia de eso. Esto se parece a cuando tenía esta situación específica familiar en mi casa. Inclusive, por ejemplo, en estas crisis revelan los tipos de apego que hemos tenido nosotros en la vida. Si hemos tenido un apego muy evitativo por cosas que vivimos en nuestra infancia, pues estar junto a alguien tanto tiempo, 24/7, puede ser
una tortura. O si resulta que somos absolutamente protectores, sobreprotectores, porque nos han criado así, pues obviamente esto hace que se reviva y esto se incrementa y es como si se aumentara. Es como un caldo de cultivo para que esto ocurra. Si eso nos ocurre como padres, adultos o cuidadores, lo importante es que seamos conscientes de qué estoy sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? Porque en la medida en que me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, puedo decir, ok, esto tiene que ver con muchas cosas del pasado, ya sé que es así, tengo que empezar a tramitar con ella y seguimos adelante, además. Y esto también significa la autorregulación. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos se regulen en una situación que es estresante y está en crisis. Pero les voy a contar, yo en mi clínica encuentro la última vez, hace unos 15 días, un papá muy violento, muy bravo y muy violento con su pareja, se queja de que su hijo es muy mal geniado y él le decía, mira, es importante que tú le modeles autocontrol. Y dice, no, es que yo le he dicho a él que eso que yo hago no lo debe hacer, pero entonces él tiene que controlarse. No tiene ningún sentido esto, tenemos que modelar lo que ellos quieren que hagan, lo que queremos que los niños hagan. De lo contrario no tiene sentido lo que estamos hablando para la modelación. Y en esto, Daniel Siegel tiene un ejemplo que se usa mucho en conceptos relacionados con disciplina positiva, y es el cerebro en la palma de la mano. Voy a decirlo porque esto nos ayuda y además es una estrategia que nos ayuda a tener la capacidad de control. En la mano tenemos representado nuestro cerebro, dice Siegel. Y acá es nuestra parte mucho más primitiva y esta es nuestra parte de nuestro sistema emocional, nuestro sistema límbico. Y esta parte de acá es nuestra corteza. Entonces, estamos hablando de que este es mi cerebro emocional, como dice acá, y este sería mi cerebro racional o lógico. Resulta que cuando estamos en situaciones de estrés tendemos a estar así. Y entonces, estando así, actuamos desde la emoción y cuando hacemos eso, lo más probable es que vamos a equivocarnos y cuando se nos enfríe la cabeza, vamos a sentir que no he debido reaccionar de esta manera. Entonces, es muy importante que para que usted pueda ayudar a su hijo a calmarse, primero se tiene que calmar usted. Y entonces, usted tiene que saber, ¿estoy así? Si estoy así, yo tengo que tratar de hacer algo, apartarme, relajarme, respirar, dar la vuelta, encerrarme en mi cuarto un rato, hablar con alguien, dormir un poco quizás, para que yo pueda hacer así. Y entonces desde aquí, desde mi cerebro racional, puedo encontrar cómo abordar la situación y realmente establecer una conexión. Porque ya vamos a ver, la conexión es muy importante, sobre todo en los momentos de estrés. Pero pasa algo más, y es que tenemos las neuronas espejo. Entonces resulta que si usted está así, el que está con usted, su hijo también se pone así. ¿Por qué? Porque esas neuronas espejo hacen que uno tienda a repetir. Tiene que ver mucho con nuestro aprendizaje social. Entonces, si usted está así, la persona de al lado se va a poner así. Pero de la misma manera, si un niño está así y usted se mantiene así, este niño va a tender a calmarse. Entonces, esto significa que la primera recomendación es cálmese usted primero antes de tratar de calmar a su hija. Y necesitamos conexión y presencia. Las personas que trabajamos con situaciones de trauma sabemos que no es tanto el evento lo que es traumático, sino la sensación de soledad cuando tiene que enfrentar esa situación de trauma. Entonces necesitamos conectar. Y esa parte a veces no nos es fácil. Más si estamos llenos de cosas, tenemos una cantidad de problemas y de estrés y de cosas que nos preocupan a todos al tiempo. Pero es muy importante esa conexión y en eso les voy a recomendar es validar los sentimientos. ¿Y esto qué quiere decir? Hay unas mamás que dicen, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo me tengo que hacer así, que haga lo que quiera? No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con reconocer cómo se siente y más, mientras más pequeño es un niño, más necesitamos agacharnos, necesitamos estar a su nivel, necesitamos poder mirarnos a los ojos. Y aquí a mano derecha yo tengo unas preguntas que ejemplifican un poco esto. Preguntas no, comentarios. Está bien estar triste. Entiendo que esto es muy difícil para ti. Puedes hablar conmigo. Esto fue muy cruel, te ayudaré a resolverlo.
no parece justo, estaré cerca para cuando te sientas listo y quieras hablarlo, quieres contarme por qué lloras, necesitas algo de espacio, quiero estar aquí para ti. Esos son ejemplos de poder, en vez de deja de llorar y cálmate, es así me conecto. Cuando un niño o una niña se siente que hay una conexión, eso calma la sensación de angustia y calma el miedo y calma esta situación emocional desbordada. Bien, pero tenemos que ayudarle a los niños y a las niñas a reconocer y expresar las emociones. ¿Y cómo hacemos eso? A veces decimos, bueno, entonces están estos recursos. Necesitamos que los niños aprendan a ponerle palabras a eso que están sintiendo. Entonces, por ejemplo, podemos tener estos recursos como el termómetro de las emociones. ¿Ven? El termómetro cuando está en azul es que está súper bien, cuando está verde está bien, amarillo la cosa se está poniendo complicada y rojo, aquí hay una explosión. Fíjense que esto es un recurso que uno puede usar con niños de todas las edades, inclusive a veces lo usamos con adultos para ayudar a saber cuando siento que voy a explotar, siento que estoy en amarillo, ahí es que yo tengo que empezar a hacer cosas para poder calmarme antes de llegar a rojo. Cuando llego a rojo, es muy difícil poder parar esta explosión que está pasando. Entonces, cuando yo puedo como escanear en cuánto estoy, si yo lo pongo de 0 a 10, 0 nada, 10 todo, en cuánto me siento, es empezar a poder tener conciencia de qué es lo que siente, cómo se llama eso y cómo la siento en el cuerpo, porque las emociones también se expresan en el cuerpo. Entonces, tenemos aquí a mano derecha, por ejemplo, todas las formas en las que se puede expresar el miedo. Entonces, ven, puede haber un nudo en la garganta, puede parársele el pelo, puede temblar las piernas. Cada persona lo responde distinto. Entonces, enseñamos y aprendemos todos a escanearme por dentro en esta emoción que estoy sintiendo, en cuánto está, cómo la siento en el cuerpo, porque puede pasar que en el cuerpo, por ejemplo, pueda sentir, no, me tiemblan las manos, tengo ganas de llorar, no sé por qué. Bueno, lo que le tienes que decir a una niña que siente esto es, aunque tú no entiendas bien por qué lo sientes, es importante que pidas ayuda, que lo cuentes a un adulto. Entonces necesitamos ayudar a poner esto en palabras, a ver cómo la sienten en el cuerpo. Y les enseñamos, miren qué interesante esto y además es bueno también para los grandes. Las emociones primero son mensajeras. Ah, nos están trayendo un mensaje. ¿Cuál será? Hay algo ahí que tenemos que darnos cuenta porque la emoción nos está expresando algo. No hay ninguna emoción buena o mala. Todas las emociones son válidas. Pero, por ejemplo, yo puedo sentir mucha rabia. Tengo derecho a la rabia. Lo que no tengo derecho es a ser violento. Tengo derecho a la tristeza. Pero son como nubes. Fíjate, van y vienen. No te quedas sintiendo eso. Van y vienen. Ahora lo sientes, pero van a pasar también, porque son como las nubes. Este es un recurso que le enseñamos a los niños y adolescentes y adultos también. Y es, ¿qué puedo hacer para tranquilizarme, para calmarme cuando siento que la emoción está muy fuerte? Vamos a inventarnos un lugar seguro. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a decirle, por ejemplo, si es una niña, de unos 8 años, bueno, vas a imaginarte un lugar donde te sientas muy tranquila y muy segura. Un lugar, puede ser que recuerdes el lugar, un lugar en el que estuviste así, o un lugar que podamos construir con la imaginación. Y entonces imagina ese lugar, míralo, obsérvalo en tu mente con detenimiento, observa los colores, observa lo que hay, qué más hay ahí. Si dentro de ese lugar hay algo que es amenazante o asustador, nos toca cambiar de lugar. Pero este lugar seguro, vamos a tratar como de tenerlo plenamente consciente, siendo consciente de que se oye, que huele, que se escucha, que se siente y sobre todo, cómo siente esa sensación de calma y bienestar y cómo siente eso también en su cuerpo. Así como sentimos las emociones desagradables, digamos así, turbias en el cuerpo, pues las agradables también, y tiene que empezar a sentir, bueno, lo siento en la cabeza, o en los brazos, o en el estómago, donde quiera. Y entonces pongámosle un nombre. Ah, bueno, entonces eso se llama la playa mágica. Listo. Puedes dibujarla, podemos tenerla puesta en alguna parte.
De modo que cuando te sientas muy mal, tú puedes cerrar tus ojos e ir con tu imaginación a ese lugar. Donde quiera que estés. Si eso te pasó estando fuera de la casa, te pasó en el colegio, te pasó en la casa, lo puedes usar, lo podemos practicar. Podemos construir lugares seguros en físico, donde los niños puedan tener un espacio para calmarse. Entonces, por ejemplo, miren que las imágenes que tengo no es nada complicado. Acá, por ejemplo, en la izquierda, la señora se inventó debajo de una mesa un sitiecito, o debajo de la escalera, o en un rinconcito. Es un rincón que el niño participa en su construcción, en donde es un lugar donde se siente súper bien. ¿Y para qué es? Es un lugar para calmarme. Entonces ahí puedo tener cuentos, cosas que me gustan, mi música, mi juguete preferido, las cosas que me gustan. Y cuando siento que estoy muy mal, voy y me meto en ese lugar hasta que me calme. Y cuando me calme, puedo salir. Pero ojo, papás, esto no se puede usar cuando uno está bravo. Váyase allá a ese lugar hasta que usted se calme. Donde esto se use como un castigo, dejó de ser un lugar seguro. Entonces, es un lugar donde el niño o la niña sabe que puede ir en el caso que lo necesite para poder calmarse. Muy bien. Tenemos que manejar muchas situaciones de duelos acá. Entonces antes veíamos que le pasaba a otra gente, ahora nos está pasando y todos estamos viviendo eso, gente conocida que se nos muere y gente muy cercana que puede morir. Y entonces tenemos que enfrentar estos duelos y esto es inevitable. En los duelos vamos a tener que vivir de manera continua generalmente estas tres emociones, la tristeza, el miedo y el enojo, coexisten simultáneamente. Y entonces esto es muy difícil, pero hay que atravesarlo y hay que vivirlo. Nosotros podemos vivir el miedo positivo o negativamente, pero hay que vivir las tres. Es lo importante que hay que entender, que aquí estas emociones hay que atravesarlas porque el dolor también es la medida del amor. Entonces, dolerá. Si es una persona a la que amé, dolerá. Entonces habrá que atravesar estas emociones. El miedo me ayuda positivamente a poder replantear mi vida y saber qué es lo que quiero hacer después de esto. Pero negativamente se puede volver pánico y parálisis. La tristeza positivamente me ayuda a procesar el duelo, a procesar lo que pasó, a reconstruir mi vida, a conectarme con ese dolor que es importante, pero mal vivido puede llevar a una profunda depresión. El enojo me puede ayudar a tener coraje, me puede ayudar a decir, a enfrentar, a poner límites, pero mal manejado puede ser una emoción que haga el resentimiento y la violencia y el odio. Es muy importante que en estas situaciones, he conocido situaciones en donde uno no puede ni siquiera estar ni acompañar. Entonces es clave poder tener rituales. Hace poco hablaba yo con una mamá de una niña y esta mamá se le murió su hermano. No podía ir, pudo ver el entierro desde la transmisión del celular de la única persona que pudo estar, en donde además ponían el celular afuera de la camioneta donde estaba el ataúd. O sea, realmente hay una cosa de distancia muy grande. Y esa ausencia de rituales es muy dañino para la elaboración del duelo. Necesitamos hacer rituales, pero no puede estar. Entonces hay que construirlos. Entonces una de las cosas que, por ejemplo, esta persona hacía era, bueno, va en el patio de su casa, va a sembrar un árbol para esa persona, lo va a hacer con una ceremonia, va a escribirle una carta, va a meter la carta junto con sus raíces, en fin. Hay que hacer rituales. Los rituales ayudan, creo yo, al alma que se va, pero particularmente a las almas que se quedan para poder hacer este tránsito. Bien, estas estrategias de afrontamiento que vamos a hablar, es muy importante que entendamos que no hay estrategias de talla única, o sea, que no le sirven a todo el mundo por igual, poco lo que estaba diciendo al principio. Entonces a cada persona le van a servir un poco diferente, que adaptarlas. Una primera estrategia de afrontamiento cuando tenemos estas situaciones de ansiedad que se nos vienen, entendamos que la ansiedad tiene muchos canales de expresión. La ansiedad se puede expresar a través de mis pensamientos angustiantes, catastróficos generalmente,
o se puede a través de la emoción, de la sensación corporal, de las sensaciones en mi cuerpo, de las imágenes que aparecen en mi mente. Entonces hay muchos canales por los cuales la ansiedad aparece. Pero hay uno particularmente que podemos empezar a evaluar, o por lo menos fijarnos, y es, ojo, vámonos con el presente. ¿Qué es lo que suele pasar a los niños, adolescentes y adultos? Que tenemos pensamientos catastróficos. Y eso está pensando uno, esto va a ser terrible, nos vamos a enfermar, vamos a morir, y entonces vienen todos los miedos hacia el futuro. Y tenemos que volver al presente, como que hay que estar haciendo el ejercicio. Hoy aquí estamos sanos, hoy aquí estamos protegidos, hoy aquí estamos haciendo todo lo necesario para sentirnos bien, y entonces volvamos al presente. Tenemos que hacer este ejercicio consciente de traer nuestra mente al presente. Esta es una alternativa, se maneja mucho en disciplina positiva y a mí me encanta porque es poner a los niños a encontrar soluciones frente a situaciones que son difíciles. En estas situaciones de confinamiento donde tenemos que, y ahora que vamos a salir, y de pronto todo lo que venga más adelante con la apertura a los colegios, pues va a haber situaciones que no sabemos cómo manejar. Es muy importante que los niños participen en las soluciones. Y para eso podemos usar esta rueda de las opciones. Ustedes ven que es una bola que yo la puedo dividir como una pizza y que yo la puedo dividir en varias partes y que de alguna manera aquí vamos entre todos a buscar soluciones para eso que le cuesta trabajo. Por ejemplo, que le cuesta trabajo estar con su amiguita y no la puede ver, no la puede tocar. Bueno, entonces, si eso es una situación que te genera ansiedad, vamos a pensar juntas cómo se puede resolver. Pensemos 1, 2, 3, 4 posibilidades. Hagamos una lluvia de ideas. Todas pueden valer. Todas son válidas y pueden ser hasta chistosas, hasta divertidas. O sea, inventémonos cosas raras y locas. Mientras más participen ellos en esas alternativas, más van a colaborar después para hacerlo. Y tú le puedes decir, bueno, ya tenemos estas, ¿qué tal si pruebas 1 o 2 esta semana? Pero si no llega a funcionar, mira que tenemos todas estas y podemos seguir haciendo otras. Es con los niños construir alternativas para enfrentar situaciones que nos parecen muy difíciles cualquiera. Cuando son adolescentes suele ser muy útil, más que sentarnos pero acuérdese que mire el riesgo, usted no se puede encontrar con otros porque mire, ya sabe. Acordémonos que los adolescentes en general, pues no les gustan los sermones, a los niños chiquitos tampoco. Entonces, puede ser mucho mejor, cuando estamos hablando de preadolescentes y adolescentes, hablar a través de preguntas que les ayude a pensar. ¿Cómo se te ocurre que podemos ir a esa reunión? En donde todos nos sintamos seguros. ¿Tú cómo crees que lo puedes hacer? ¿Qué pasaría si de pronto se van otros y no hacen ninguna cosa de seguridad? ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué se te ocurre? ¿Cuánto tiempo crees que podrías estar? Fíjense, más que sermón, estamos hablando de ayudemos a construir a través de preguntas. Necesitamos practicar muchas estrategias para el cambio de estado. ¿Y por qué voy a plantear esto? Porque no sabemos cuánto tiempo nos va a durar este estrés. Todos vamos a seguir así, no sé cuánto. 1 año. Como decía alguien, la ansiedad va cambiando de color. Ahorita va haciendo unas cosas y después se va pasando para otras. Entonces nos toca tener herramientas para manejar y administrar nuestras energías emocionales, porque esto puede durar mucho más tiempo del que pensábamos. Entonces, ejercicios de respiración son absolutamente útiles. Ayudar a parar, respirar. Hay una respiración muy sencilla que puedes practicar con los niños. 2, 4. ¿Cómo es? Inhalo en 2 mentalmente, exhalo en 4 y vuelvo y lo hago varias veces. Esto me obliga, y fíjense que la inspiración es más corta que la expiración. Hacer este proceso produce un cambio fisiológico que es como llevando un mensaje al sistema nervioso de calma, para que el organismo se empiece a calmar. Podemos hacer eso varias veces al día. Podemos hacer actividades de relajación, es decir, progresivamente podemos ir tensionando y relajando cada parte del cuerpo. Podemos empezar por los pies, las piernas, las rodillas, las piernas completas, toda la
zona de sacro, estómago, espalda, hombros, brazos, la cara haciendo muchas muecas. Para los niños puede ser, por ejemplo, siempre lo jugamos con tabla gelatina. Entonces, ponte duro, duro como una tabla. Y luego ahora relaja como una gelatina. Siente la diferencia que hay en tu cuerpo. Fíjense que esto es útil en todas las edades. Hacer esto te permite parar en lo que estás viviendo, conectarte con lo que está pasando, como escanearte tu cuerpo, y ayuda también a que todo el sistema inmediatamente se empieza a relajar. Y todo lo que tiene que ver con mindfulness es especialmente útil para el manejo de la ansiedad. Pero tiene varios componentes y no los voy a explicar acá claramente porque no tenemos el tiempo. Pero te va a ayudar a entender que la ansiedad no es que haya que quitarla en la vida, porque no, porque la ansiedad también es útil, nos ayuda, es una señal de alarma. A no tener que estar peleando tanto con la ansiedad, sino nos ayuda a aceptarla y a relacionarnos de una manera distinta con la ansiedad. Y entonces nos ayudan a ser conscientes de lo que pensamos, de las emociones, de los pensamientos y de las emociones. Y tiene otra parte que es fundamental, todas las actividades relacionadas con autocompasión. Es no me voy a dar más palo, porque no estoy haciendo o actuando o manejando las cosas como debería. Entonces es cómo puedo ser consciente de mí, tratarme de manera muy amorosamente respetuosa y lograr estar con la ansiedad, porque no se nos va a quitar, pero sin pelear con ella. Y cuando ya no peleas con el monstruo deja de rugir. Entonces empieza a disminuir. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner un ejemplo que le puede servir a todo el mundo. Este se llama los 4 elementos y es una técnica de autorregulación. Entonces tomamos un primer elemento, la tierra. Estamos muy ansiosos, preocupados, estresados, o los niños. Y entonces, bueno, vas a coger cualquier elemento que tú encuentres que esté contigo. Entonces, supongamos, cualquier cosa que esté. Y vas a observarla con detenimiento. ¿Qué estoy haciendo con esto? Centrando mi atención en otra cosa. Tratando de unificar mis pensamientos hacia otra cosa. Observa con mucho detenimiento la moneda, el artículo, la piedra, cualquier cosa que esté ahí, con mucho detenimiento. Observa cómo huele, observa cómo es la textura, observa su color, obsérvalo. Luego haz la respiración, ¿te acuerdas? La 2-4. Vamos a respirar. Bien. Ahora, cuando uno tiene angustia o ansiedad, se le suele resecar la boca. Entonces, imagina que te estás tomando un jugo de limón, de modo que eso hace que se humedezca tus mucosas. Y luego, otra parte del ejercicio es, vas a tratar de recordar una experiencia que tú has tenido en donde lo hiciste bien, en donde hubo logro, en donde eres la persona que eres, en donde viviste tus capacidades, tus aspectos positivos, experiencias buenas de la vida, que ahora necesitas recordar, si yo logré eso que aprendí en ese momento y que pude darme cuenta que yo tenía, eso es lo que tengo que empezar a usar ahora. Bien, otro recurso para niños y niñas, hacer una caja de recursos. Una caja de recursos para cuando me siento mal, para la pandemia, si lo quieren llamar así, para los momentos difíciles. Vamos a hacer una caja donde ahí vamos a meter todos estos recursos. Vamos a poner canciones, música, juegos, aromas, pero esto lo hace el niño con ayuda de un adulto. Juguetes, dibujos de actividades que puede hacer. Entonces, para que no se le olvide cómo es que era la respiración de no sé qué, dibujémosla, para que no se nos olvide, la metemos en la cajita para que lo tengas. Por ejemplo, héroes o figuras muy representativas. Por ejemplo, si alguien es muy religioso, puede decir, necesitamos aquí tener, no sé, la imagen del ángel de la guarda para acordarme que yo estoy acompañada y protegido, lo que sea, mi animal favorito. Y vamos haciendo esta caja que el niño o el adolescente o el preadolescente va haciendo y va teniendo. Entonces son recursos físicos, emocionales, espirituales, que le ayudan a tener para los momentos difíciles. Y la otra cosa que necesitamos es que en la medida en que nos conectamos con los niños, hay una cosa que no nos damos cuenta muchas veces, y es que detrás de cada emoción no confortable hay una necesidad que no está satisfecha. Y muchas veces no la sabemos. Entonces,
tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué será lo que necesita? Hay muchas posibilidades con esto. Esto que yo les he puesto acá como en este cuadrito, tiene que ver con tarjeticas que uno puede hacer, donde uno pone cuando yo y me siento, yo necesito tal cosa. Y entonces puede haber la esquinita de las necesidades, puede haber un corcho, donde uno pueda poner con post-its los diferentes, todos los días cuando yo tengo algo, tengo que ponerlo ahí. Lo puedo poner ahí. Es el corcho de las necesidades. Pero miren, esto no es solamente los niños. A veces uno dice, yo estoy muy cansada y me siento muy sin nada de energía y necesito estar sola durante 15 minutos. O sea, póngalo y todos los demás lo van a saber. O sea, ¿cuáles son las necesidades? Recordemos entonces que una necesidad satisfecha va a ayudar a que las emociones no se desborden. ¿Qué cosas podemos ayudar en términos de integración familiar? Entonces aquí hay algunas ideas, hay muchas ideas, pero aquí tenemos poco tiempo. Entonces, miren, hay reuniones familiares, pero no me refiero a las reuniones sociales, me refiero a las reuniones donde un día a la semana decimos, bueno, vamos a tocar un tema juntos. A ver, vamos a abrir este tema de las salidas y vamos entre todos a coger el tema de las salidas. ¿Cómo vamos a salir para sentirnos mejor? Cojamos un tema específico. ¿Quién va a ir a sacar el perro de tal manera? En esas reuniones familiares es importante que todos opinen, que se sepa que, bueno, vamos a hacer esto, pero hágalo de una manera donde además hay una cosa rica para comer y podemos empezar con algo interesante y divertido. Por ejemplo, al empezar vamos a decir las cosas buenas, las cosas positivas que hemos visto de cada uno en esta semana. Empezamos así. Luego, tenemos este problema. Todos vamos a participar en la solución, hasta los niños chiquitos. ¿Qué se te ocurre? Lluvia de ideas. Entre todos tomemos las mejores decisiones. No quiere decir que si un niño dijo, no, es que yo quiero tener, no sé, iPads las 7 horas porque es que así yo funciono mejor, se lo van a aceptar. No. Pero puede hablarlo y lo pueden discutir. Y luego cierran con un parqués, con un juego de mesa. A eso me refiero con esas reuniones familiares. Puede, por ejemplo, ponerse retos a mediano plazo con la familia. Bueno, de aquí a Halloween, tratemos de inventarnos videos de nosotros, cómo vamos a hacerlo en Halloween. O vamos a inventarnos hacer los regalos de Navidad. O vamos a celebrarle el cumpleaños a la abuelita. Pensemos cómo lo vamos a hacer. Ese tipo de cosas nos ayudan a tener metas en común, nos ayudan a integrarnos. Pequeñas actividades cortas de juego. Entonces a veces los papás y mamás dicen, no, pero es que a qué horas yo estoy agotada ya, no quiero nada más. Miren, esos pequeños momenticos, tiempos especiales, es súper útil. Por ejemplo, usted puede decirle, vamos a tener un tiempo especial con la niña, los miércoles un ratico. Ese es nuestro tiempo especial, tiempo de chicas. Y ese día vamos a tener media horita, no más, media horita por reloj, suena la alarma para arrancar y para terminar, donde es solo ahí, donde uno no está con su celular prendido, donde uno no está contestando llamadas, donde está con la niña jugando. Ojo, haga cosas que a usted también le gusten, porque si usted dice, qué jartera hacer este juego, pero me toca, eso se nota, la niña lo siente, no funciona. Trate de hacerlo con cosas que a usted también le guste. No tiene que hacer actividades muy largas. Y la otra sugerencia, estamos llenos de pantallas, ¿no? Entonces, muchas de las quejas de los papás es, a ver, estas pantallas todo el día. Bueno, pues resulta que ahora se están haciendo unas campañas súper interesantes que es que el fin de semana escoja 2 horas donde no hay pantallas. Pero no es como hacía una mamá que decía 2 horas sin pantallas y el otro, estoy aburrida. No, no es eso. La idea es, vamos a planear y en vez de las 2 horas sin pantallas, vamos a hacer algo divertido. Vamos a ir a hacer un picnic al parque, vamos a inventarnos una receta, vamos a ir a la ciclovía, vamos a ir a caminar por el bosque. De modo que ahí son horas sin pantalla, pero los niños van a participar porque obviamente va a ser una cosa divertida. Y tenemos el tema del aprendizaje virtual, que muchas mamás y papás están desesperados con esto.
Claramente, ya lo sabemos, la mayoría de ustedes saben, necesitamos estructuras claras y rutinas claras, necesitamos hacer pausas activas. Recuerden, el nivel de atención de los niños va cambiando. Mientras más chiquito, el tiempo de atención es menor. Un niño de 3, 4 años tiene 15, 20 minutos máximo y tiene que ir parando, y luego estos tiempos, a medida que van creciendo, se van aumentando, pero es muy importante tener la rutina. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Es importante que en esa rutina tengan un espacio donde van a estudiar diferente al sitio donde uno está viendo tele y donde uno come, ojalá, en la medida de lo posible. Entiendo que eso va a depender de uno cómo tiene su casa, pero que el sitio de estudio sea, por ejemplo, en el estudio, pero una vez termina, sale y se va a la sala y está en otra cosa, diferente, como que marque, esa rutina marque la diferencia de si acabó el estudio y arrancamos otra cosa. Bien, es muy importante que cuando ellos estén en clase no tengan otros dispositivos al lado, el control remoto, el celular, el iPad, porque eso hace que se distraigan muchísimo más. La otra cosa es cuando definitivamente su niña esté con dificultades. Hay niños que dicen, ya no quiero entrar a clase, no quiero aprender esto, ya no quiero nada. Miren, va a ser muy importante que tengan un poquito más de flexibilidad en esto y puedan hacer acuerdos con los profesores y hablen con los profesores. Miren, los profesores también les está tocando muy duro. Yo también tengo que hablar mucho con profesores y sé que para ellos el trabajo está triplicado. Entonces, cooperen un poquito más con los profesores y sean un poco más flexibles en, bueno, si no se logra acá, si no logra ayudarla a hacer la tarea, pues que lo pueda decir a la profesora, no lo logra hacer, pero no de que uno tiene que encargarse de que tiene que llegar la tarea hecha, porque a veces uno siente que es la tarea mía y no de la niña. Y entonces es como, a ver, vamos a hacerlo un poco más con flexibilidad y hagamos esta reunión más clara, más colaborativa con los maestros. Si resulta que su relación con la niña, porque está acompañándola todo el tiempo, se está desgastando porque es una sola pelea, porque uno no necesariamente, uno puede ser buen papá, pero puede ser un pésimo maestro. No necesariamente tiene que tenerlas juntas. Si la relación se está desgastando tanto, es preferible que haya una tutoría de otra persona para proteger su relación emocional con la niña. Y puede entonces también experimentar otras cosas. Entonces dicen, mire, es que le cuesta mucho trabajo pues las matemáticas. De pronto, en esto del internet hay una cosa interesante y es que puede haber unos programas divertidísimos para hacer cosas en matemáticas que le ayude a repasar o a aprender. Experimente con otras formas distintas. Aliente a sus hijos, y eso quiere decir es refuérceles con pequeñas cosas que hayan hecho, muy claramente diciéndoles las cosas que hicieron. Por ejemplo, yo me di cuenta hoy que aunque tenías una pereza horrible para estar en la clase, lo hiciste el esfuerzo de estar aunque te dio pereza. Dígalo, déjelo claro. Si tiene que hacer trabajos, exhíbalos. Póngalos, que se vea las cosas que ella que está haciendo. Y la otra cosa que podría ayudar es lo que en algunas partes se ha llamado como el autorrefuerzo. Es decir, bueno, vas a tener una actividad placentera en el día hoy. Ojalá una en el día. Por ejemplo, vas a poder hablar un rato más con las amigas, supongamos. Después, incluso virtual, porque vamos a tener que ser relajados con el tiempo. En ese tiempo, le podemos decir, si tú lo logras hacer, vas a poder tener un poquito más de tiempo allá. Y si no lo logras hacer, pues no lo vas a tener. De modo que hay una especie de autorrefuerzo. Ojo, no son cosas, no es comprarle regalos ni cosas, es facilitar experiencias que sean placenteras. Y en seguridad en Internet, nos preocupamos, por supuesto. Entonces aquí hay un estudio que dice cuáles son los riesgos que pueden estar pasando ahora. Miren esto, de 5 a 7 años podemos tener información que tiene que ver con revelar información personal. Y esto puede evolucionar de 8 a 10 años a sexting, o sea, enviar contenidos o imágenes sexuales de sí misma o de otros. Ver contenido inapropiado, eso también puede estar pasando, que puede terminar siendo más grandes a partir de los 8 o 10 años en adelante, a, por ejemplo, ver contenido violento o pornografía.
Otro riesgo es tener contacto con desconocidos a través de Internet, lo cual se puede transformar en algo mucho más complicado, que es el grooming, que es una especie de abuso sexual en línea, donde la persona manipula al adolescente o al niño buscando que participe en actividades sexuales en red. O usar malos modales, ser grosero en línea, que se puede convertir en ciberacoso. Si tenemos claridad de esto, pues utilicemos la tecnología a su favor. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, la mayoría de las veces estas dificultades no están tanto en el computador, están en los celulares. Y estas son investigaciones que nos lo han dicho. Entonces es clave que usted tenga supervisión y controles parentales. No hay ningún control parental que sea 100% efectivo. Los comprados son mejores, pero hay algunas aplicaciones gratuitas que mínimo usted las puede tener, que es el modo de búsqueda segura en Google, el modo seguro en YouTube, que deberían tener todos los celulares de todos los niños, y busquen en Google Family Link, donde además hay una cantidad de información no solamente en tiempo y en contenido de lo que está haciendo. Y establezca reglas para un plan de seguridad. Y usted puede decir, pero es que no tengo muy claro cómo. Bueno, miren, acá, donde está aquí esta chica, debe haber reglas en estas 4 temas: en zonas de la casa, en horarios, en los medios que utiliza para conectarse y cuáles son las reglas específicas. Si usted no sabe, seguramente en el colegio ya les han dado esta información, yo seguramente lo puedo estar repasando para algunas personas, pero usted entra a esta dirección que está aquí abajo, que es de la Asociación Americana de Pediatría. Usted pone la edad de su hija y le sugiere una cantidad de límites de acuerdo a su edad en cada una de estas 4 zonas, horarios, medios o reglas. Y usted lo que puede hacer es que se sienta con su hija y de todo eso deciden cuáles aceptan y quieren hacer, y cuando las tenga, imprímalas y póngalas en la nevera o en la puerta del cuarto o en su puerta del closet, donde sepa cuáles son esas reglas. Pero ¿cuáles son las reglas de seguridad, por ejemplo, que maneja NetSmart para los niños, sobre todo a los más pequeños? 4 reglas básicas de seguridad que le vamos a explicar a todos los niños. 1. Le preguntaré a mi adulto de confianza antes de intercambiar información como mi nombre, dirección y número de teléfono. Siempre usaré buenos modales en el ciberespacio, no seré grosero ni ofensivo en línea, no me encontraré en persona con nadie que haya conocido en internet y le contaré a mi adulto de confianza si algo me hace sentir triste, asustado o confundido. Bien, cambie las rutinas del fin de semana. Otras recomendaciones en red es que el fin de semana hagan algo distinto a lo que suelen hacer en la semana. O sea, no solamente las 2 horas sin pantalla, pero para eso se necesita planear. Planéelo para que no haga, ¿y hoy qué vamos a hacer? No, sino este fin de semana, ¿cómo vamos a sentir que ese fin de semana es distinto de lo que ha pasado en la semana? Pueden poner, por ejemplo, límites de que mientras estamos comiendo no se ve tele, no se miran los mensajes, no se contesta el teléfono. Ojo, papás, necesitamos dar mucho ejemplo. Tener el lugar diferente para estudiar y no todo, y nos han dicho, mire, tenemos que poner límites, pero es que no podemos porque ellos tienen que estar en internet conectados. Entonces, pero es que miren, a veces nos quedamos atrapados en contar el tiempo de que ha estado conectado en internet, pero es que depende, no es lo mismo que yo esté conectado en YouTube mirando a ver qué encuentro, a estar conectado mirando, por ejemplo, cuáles son los pájaros más interesantes, cómo puedo construir el edificio. Entonces depende la calidad. Si la calidad de lo que la niña está mirando o está aprendiendo, pues se le puede permitir más tiempo de estar. No es simplemente la cantidad de tiempo que está. Bien. Y yo creo que lo más importante acá es entender, miren, esto es nuevo para todos, trabajemos en equipo. Busquen el apoyo de los profesionales del colegio. Esto que les están ofreciendo, para mí es un tesoro. No todo el mundo lo ofrece. Y creo que es importante saber que a veces no podemos solos, los psicólogos no pueden solos y los profesores no pueden solos. Necesitamos trabajar en equipo. Bien, y yo creo que ahora podemos abrir el espacio a la ronda de preguntas con Pilar Canal
y vamos a estar entonces con Andrea y con Leonardo a ver cuántas preguntas logramos alcanzar a contestar. Muchas gracias, Claudia. Les recuerdo a los papás entonces que tenemos abierto el chat para que esperando todas sus preguntas. Tenemos más o menos unos 25 minutos para resolver algunas dudas, tal como lo dice Claudia. En esta ronda de preguntas nos estará también acompañando Leonardo, que es nuestro psicólogo de bachillerato, y Andrea Barberena, nuestra psicóloga de preescolar. Entonces, para iniciar, me gustaría que Leonardo nos ayude a responder la primera pregunta. Los papás se cuestionan un poco que su hija está en plena adolescencia y se ha mostrado en casa irritable y sensible. Preguntan qué podrían hacer para ayudarla. Buenas tardes. Bueno, recordemos que todas estas expresiones de las emociones y las manifestaciones, incluyendo los momentos tensos que tenemos con nuestras hijas, como decía Claudia, siempre traen detrás también como alguna emoción, alguna frustración. Recordemos que nuestras hijas, sobre todo todas, pero me estoy enfocando un poquito en las adolescentes, han tenido unos momentos muy difíciles que procesar, que manejar, su vida social, todos los actos, digamos, que podían compartir en el colegio también. Entonces, yo creo que es importante como dos ideas. Uno, también que nosotros como papás entendamos que estos jóvenes necesitan tener un espacio, ¿cierto? No estar encima de ellos todo el tiempo, sino también favorecer cierto espacio. Incluso esta idea que nos da Claudia del espacio seguro para nuestros jóvenes puede ser su cuarto, o seguramente será su cuarto, pero que también nosotros podamos entrar a esos cuartos, ¿no? No los podemos dejar aislarse, no los podemos permitir tampoco que se vayan como de la casa, estando dentro de la misma casa, sino que tenemos que hacer varios intentos, porque seguramente no nos va a funcionar una sola vez, sino son varios intentos de poder entrar a ese cuarto, de poder abrazar a esa joven, a esa adolescente. A veces no son necesarias tantas palabras ni tener un discurso tan elaborado, sino que ellos sientan la presencia de nosotros, ¿no? Que estamos ahí acompañándolos. Y la otra idea que también me parece importante es que no es fácil con los adolescentes que les corramos los límites. ¿A qué me refiero? Tenemos una jerarquía dentro de la casa, tenemos nuestra organización dentro de la casa, y nosotros como padres tenemos que seguir siendo conscientes y seguir dándonos cuenta que nosotros como líderes de esta casa, como las personas que organizan la casa, también tenemos que solicitar, pedir y a veces exigir algunos límites concretos, y esos límites concretos tienen que ver, por ejemplo, con el respeto. Eso es un no negociable. Entonces, que la jerarquía no se nos vaya como a torcer un poco, y pedirle respeto o solicitar respeto a un adolescente no es fácil, pero nosotros también podemos como frenar la situación, como decía Claudia, también a veces hacer preguntas, pero muchas veces el adolescente no está pensando en ese momento cuál es su reacción o cuál es el efecto de la misma. Entonces va a ser mejor como se dice, no echarle más leña al fuego, sino dejar que este adolescente también se calme un poco, baje un poquito también como su tensión, para después poder entrar a hablar y reflexionar sobre esas emociones y sentimientos que tiene este adolescente. Pero son como dos ideas que se me están ocurriendo ahorita. Muchas gracias, Leo. Tenemos otra pregunta, Andrea. Hay varias relacionadas con el posible regreso al colegio. Esta familia nos pregunta cómo pueden ayudar a su hija para que no tenga miedo y no se esté mostrando tan dependiente de sus papás como lo está haciendo. Perfecto, entonces creo que muchas gracias por la pregunta. Una de las cosas más importantes, creo que retomo lo que mencionó
Claudia, ahora, y tiene que ver con qué me genera esa pregunta a mí como adulto. Porque muchas veces yo como adulto tampoco estoy muy segura, o como mamá o como papá no estoy muy seguro de qué voy a ver o qué se va a esperar dentro de, por ejemplo, esa alternancia, que es lo que están preguntando. Entonces, si yo no sé qué va a pasar en el colegio, es probable que yo como adulto tampoco tenga la certeza o la claridad, y puede que eso a mí me esté generando nervios o ansiedad. Entonces, primero ver eso que me genera, y luego de manera, digamos, muy empática, validar ese miedo. Yo creo que más que quitarle el miedo es poderle mostrar que es común y es normal sentir miedo y sentir angustia, porque efectivamente pues es un cambio, no estamos acostumbrados, no sabemos qué va a suceder y hay muchas cosas nuevas. Entonces ayudarle inclusive a poner en palabras eso, uy, sí, es que a veces genera miedo cuando no sabemos qué va a pasar, las amigas que creíste que con las que ibas a quedar son diferentes, y empezar como a ayudarle como a transmitir ese miedo que puede estar sintiendo. Y luego es muy importante darle la seguridad como familia de que como papás no vamos a hacer nada que no estemos seguros que es en pro de tu bienestar. Es decir, volver otra vez al discurso de si nosotros no estuviéramos seguros de esto, no lo haríamos. Algo que me gustaría resaltar mucho también es que los niños están escuchando todo el tiempo el entorno. Entonces a veces no somos muy conscientes, pero salió la noticia, salió en el computador, en el espectador, donde sea que haya salido, y entonces uno empieza a discutir de los mismos miedos como adultos sin caer en cuenta que los niños están ahí escuchando. Entonces es muy importante acompañar que los discursos que nosotros tengamos con los niños sean filtrados, es decir, que sean intencionados lo que queremos que oigan. Porque en la medida que empezamos, qué angustia, pero cómo será, pero qué será que eso con tapabocas, y empezamos a generar más incertidumbre y más ansiedad. Entonces creería que con eso, una vez nosotros como adultos seamos conscientes de qué es lo que nos genera, poder devolver, digamos, de una manera filtrada a los niños, inclusive a los adolescentes, esto. Y frente a la dependencia tendría que ver también con irle anticipando eso que esperamos que hagan. Yo te he venido ayudando en esto y en aquello, me gustaría que ahora hagas esto puntualmente. Entonces me gustaría que ahora tú entres de manera independiente a tus clases. O vamos en la tarde, me vas a contar la experiencia que tuviste en el colegio, y yo te voy a acompañar inicialmente a organizar tu puesto, pero las tareas las vas a hacer tú sola. Si tienes dudas, entonces tú vas a venir y me vas a preguntar. Es como ir paso a paso, porque pues claramente llevamos un tiempo largo juntos, y es normal que frente a ese desprendimiento, como hablaba ahorita Claudia de los apegos, pues puede haber un cierto movimiento, digamos, emocional. Es cuestión de acompañarlo y esperar. Nuevamente, los niños son los que más flexibles son y se van a ir adaptando también a estos cambios. Gracias, Andrea. Claudia, hay una pregunta sobre cómo manejar el insomnio de los niños causado por la ansiedad en esta época. Ok. Bien. Bueno, obviamente va a depender de la edad, pero asumo que es una niña chiquita, ¿verdad? No sabemos. Bueno, supongamos que sea una niña pequeña. Pongamos que sea 8 o 9, algo así, que suele haber este tipo de cosas. Miren, aquí es importante que uno pueda construir el momento de la dormida. Recuerden que para que los niños, si están muy asustados, necesitan seguridad. Y hay muchos tipos de seguridad. Está la seguridad física, de que no me voy a contagiar si hago cosas, pero también se necesita la seguridad relacional. La seguridad interna también de que yo puedo hablar con alguien sobre lo que me pasa. Entonces, esos momentos, por ejemplo, de acompañarla por la noche, leerle el cuento, puede ser un maravilloso momento para preguntar ¿y qué piensas? ¿Y a qué le tienes miedo? ¿Y qué crees que está generando este miedo? En fin, en cada caso pues será diferente. Pero, por ejemplo, una herramienta que puede ser útil es, vamos a inventarnos una historia. Digamos, cuando alguien tiene mucho miedo, hay algo que yo uso con los niños y que funciona. Habría que mirar si le puede funcionar a esta niña o no. Y es si hay algo que le da mucho susto, supongamos que sea el COVID. Entonces vamos a construir juntas un cuento
en donde yo empiezo un poquito y luego sigues tú y luego sigo yo y luego sigues tú y construimos ese cuento, pero lo vamos a volver chistosísimo y divertidísimo. Y vamos a poner las situaciones más absurdas y ponemos al COVID haciendo toda clase de bobadas y de ridiculeces y le metemos cosas que sean chistosas a la historia y la podemos ir construyendo juntos. Entonces a veces eso como que va bajando el miedo. A veces puede ser útil, por ejemplo, decir, bueno, sobre todo si el niño tiende a ser más pequeño, bueno, vamos a meter en un sobre todo esto que me da tanto miedo, metámoslo ahí. Y vamos a meterlo en un sobre y vamos a cerrarlo bien, que no salga y lo tapamos bien y luego lo vamos a quemar. Y vamos a ver qué rituales nos pueden ayudar a sentirnos más seguros. La caja de recursos de la que les hablé puede ser la caja de recursos para enfrentar el miedo. Entonces ahí puede estar el ángel, el médico, no sé, o sea, ahí tienen que construirlo con la niña, de qué cosas puede tener en esa cajita, que puede tener al lado en su mesa de noche, que le ayude cada vez que tenga miedo. Entonces esas son como algunas ideas que se me ocurren en este momento. Muchas gracias, Claudia. Leonardo, nos preguntan cómo manejar las tensiones que hay en la casa, como peleas o temas de plata, para que las niñas no se vean afectadas. Ok, muy bien. Es una pregunta un poquito compleja porque creo que este confinamiento también nos ha llevado a revisar y a darnos cuenta de la relación que tenemos ya en la casa, ¿no? De la relación y los vínculos que ya teníamos con nuestras hijas de tiempo atrás. Y también nos ha permitido que ellos nos conozcan un poco más en nuestra cotidianidad, como nosotros también conocerlos a ellos. Creo que a veces cuando aparecen estas tensiones, puede ser por la plata, puede ser por los horarios, puede ser por acostarse temprano, puede ser, bueno, digamos que aparecen diferentes tensiones. Va a ser importante que nosotros también como papás nos preguntemos un poco cómo ha sido ese acompañamiento que hemos tenido con nuestras hijas, porque recuerden que siempre puede ser que haya un reclamo allí también un poco detrás de toda esta tensión. Pero también tenemos que volvernos un poco prácticos, ¿no? O sea, no nos podemos quedar solamente en la tensión y fijarnos únicamente en por qué es que nos están peleando ellas en este momento, sino cuando digo un poco prácticos es que también debe existir la posibilidad de negociar de alguna manera las exigencias que ellas están haciendo, pero recuerden siempre como ayudarles a cuidar la forma como nos están solicitando algo, hacerles entender también como cuál es la necesidad que tienen de esa exigencia por la que tal vez están peleando de alguna manera y nosotros también ayudarles como a comprender y entender su estado emocional, lo mismo que están pidiendo, porque a veces démonos cuenta que nuestros adolescentes muchas veces nos piden y nos exigen, pero no hay como una razón concreta de que eso sea una necesidad pues básica, sino que es como la forma también de manifestar su incomodidad, su frustración, su rabia, en fin. Pero es importante generar esos diálogos en donde se pueda negociar qué es lo que ellos necesitan. Entonces, aquí en esta pregunta nos decían plata, pues ok, ahorita como cuál será la necesidad de plata. ¿Será que esa plata, ese dinero, más bien de pronto lo que nos están pidiendo es un poquito más de tiempo, un poquito más de atención, un poquito más de cuidado? No sé, pero son como las posibilidades. Por eso me hago referencia a la relación que ya teníamos con estos adolescentes, porque a veces, sin querer queriendo, no hemos estado tan presentes en la vida de nuestros hijos y ahorita que estamos ahí todo el tiempo, ellos y nosotros no hemos logrado como configurar esta nueva relación y esta nueva realidad de estar ahí todo el tiempo. Entonces yo diría que estos momentos de tensión a veces también son como pequeñas voces, pequeñas alertas que nos dicen que es necesario revisar no solamente el aspecto concreto que nos están solicitando, sino toda la relación en general. Y ahí es muy importante hacer o apoyarse con la pareja o con el papá o la mamá, no importa que sean separados o que estén viviendo en la misma casa,
pero es importante sintonizar como esos acuerdos que se llegan tanto del papá como de la mamá. Y lo más, no sé, uno de las frases esas que a uno se le quedan por ahí en la cabeza dando vueltas, y es que no hay nada que deforme más en la vida de un adolescente que estar corriendo los límites. Entonces, por eso es muy importante esa unidad entre papá y mamá. No sé si puedo colaborar un poquito en esa respuesta. Claro que sí, Claudia, sigue. Bien, cuando los papás están peleando, cuando los padres están peleando por plata, es muy importante que piensen, cuando tienen a sus hijos ahí, poder tener el equilibrio de, por un lado, poder hablar de que sí hay una situación de preocupación, porque no es tapar que hay una situación económica difícil y que quizás todos vamos a tener que apoyar en los gastos, y es entender que hay una situación que todos tenemos que apoyar un poco, pero hasta ahí. Otra cosa que sería muy dañina, más bien, es usar uno de la pareja, alguno de los niños o el adolescente o la niña, para desahogarse o buscar aliados en la pelea. Porque cuando eso ocurre, lo que va a pasar es que esa niña va a estar entre fuego, y eso lo que va a pasar es que le va a hacer daño y va a empezar a generar síntomas. Entonces sí, tenemos el problema de la plata, claro, no es mantenerlo en secreto, pero tampoco es contarle todo, no es desahogarse con ellos. Y por otro lado, tratar de mantener la privacidad de que hay ciertos temas que lo manejan los grandes, no lo manejan los niños o los adolescentes. Gracias. Claudia, tenemos varias preguntas relacionadas con el regreso al colegio y el regreso a la normalidad en general, ¿sí? Los papás nos están preguntando que han visto a sus hijas más dependientes durante estos meses que han estado en casa y preguntan cómo prepararlos para volver a esa nueva realidad. Y por otro lado, algunos se cuestionan qué hacer cuando la niña tiene una opinión frente, por ejemplo, regresar al colegio y ellos otra. Entonces, hay varias preguntas relacionadas con ese regreso. Ya. Bueno, lo que se me ocurre en este momento, por supuesto, es una respuesta que seguramente todos tenemos que irla construyendo, ¿no? Como todo lo que nos ha pasado con esta pandemia. Nos toca ir construyendo frente a una situación que no nos había pasado antes y que no sabemos cómo manejarla. Pero yo pensaría que ese reintegro también hay que tener paciencia y tiene que también ser en un proceso, porque de alguna manera empezamos ahora y el volver va a implicar otras variables. Quizás ahí puede ser útil lo que hablábamos de las reuniones familiares, de, bueno, ¿qué será lo que más necesitas para volver de una manera en que nos sintamos todos seguros? Y esa pregunta la podemos poner en familia, así después de la comida. ¿Qué se nos ocurre? Hagamos lluvia de ideas. Todos participamos en las soluciones. Miren, papás, yo cuando hago eso con los niños, se les ocurren unas cosas que en serio a uno a veces no se les ocurre, no se ocurre. Entonces, todos podemos hacer lluvia de ideas de cuál podría ser la mejor manera. ¿Qué necesitas? En cada caso será distinto. Si la niña está siendo muy dependiente de la mamá, como entiendo que algo está pasando, pues entonces la vas a empezar a soltar poco a poco. Ahora la dejas un poquito más sola y cada vez un poquito más. No es de un momento a otro, ya soltada y se va para el colegio, porque va a sentir que no va a saber cómo manejarlo. Entonces, puede hablar con la niña y decirle, bueno, yo te voy a ayudar hoy un poquito menos, pero tú vas a hacer un poquito más, pero te voy a ayudar un poquito menos. Y así, poco a poco, paso a paso. Yo creo que eso es importante pensarlo ahora, es como vamos paso a paso. Y cada paso nos va ayudando a pensar cuál va a ser el siguiente. Y lo más importante es que le digan a la niña que si hay algo que la tiene muy preocupada, que lo cuente, que no se quede con eso. Que lo cuente, que lo podemos hablar con el profesor, lo podemos hablar entre nosotros y juntos podemos pensar. Recuerden lo que les decía al final, cuando trabajamos en equipo hay muchas más ideas que surgen que a veces a uno no se le ocurren,
pero lo compartimos en cada caso, pero el paso a paso creo que es clave. Pili, yo ahí quisiera también colaborar con la respuesta, como dice Claudia, y ayudar un poquito en cómo claramente pues son momentos, y bien lo decía ella hace un minuto, en los que estamos construyendo decisiones en familia, y yo sí creo que hay una parte de corresponsabilidad y confianza muy clara en la que nosotros hemos hablado desde los inicios de imaginarnos este momento y desde las mismas palabras que en este momento usamos, no solamente los adultos, sino también en general el entorno de lo progresivo y lo gradual. Estamos hablando de generar seguridad, estamos hablando de un proceso que es gradual, que estoy de acuerdo, no es como en el caso seguramente de algunas adolescentes convencidas de que quieren estar allá, pero es que a ellas también hay que decirles cómo, y para eso contamos con los papás, así como a las chiquitas seguramente hay que darles ciertos niveles de seguridad y tranquilidad en que esto no tiene que ver solamente quizás con el COVID, sino también con lo rico que es estar en casa y que me den las medianuevas que a mí me gustan y que me sirvan la fruta que a mí me gusta, o sea, todas esas ganancias secundarias que el confinamiento nos ha dado, pues también hacen parte justamente de la desacomodación que vamos a vivir. Y yo aplaudo esa pregunta en este momento porque todo no se puede redefinir en términos de la bioseguridad. Es que hay cosas ricas en casa y hay cosas que implican también comodidad y también seguridad y consentimiento y cosas que me va a costar trabajo dejar el día que me toque volver a ir al colegio y salir y tomar una ruta y quizás desacomodarme en algunas cosas que me han parecido ricas de estar en casa. Entonces creo que por un lado tenemos que tener mucha tranquilidad en entender que no nos estamos enfrentando a una situación amenazante, nos estamos enfrentando a una situación nueva, gradual, progresiva, que contempla semanas de adaptación, porque en el colegio tampoco las vamos a estar esperando en el mismo colegio, en la misma circunstancia. Nos va a tomar un tiempo aprender a comportarnos de manera diferente y eso lo estamos contemplando. Así como ustedes en casa contemplaron que una vez en marzo ellas llegaron para quedarse a la casa ese día y allá llevan varios meses y ustedes tuvieron que reacomodar cosas, pues nosotros estamos haciendo lo mismo. Así que creo que lo mejor que podemos entender es que el temor o la dificultad para separarse no tiene que ver solamente con la condición del entorno, sino también con las ganancias que obtenemos de estar en casa y de estar cerca. Aun cuando estando cerca también tengamos que aprender a conocer lados más oscuros y menos amables de papá y mamá o del mismo entorno familiar, es decir, todo tiene su más y su menos. Pero el mensaje que el colegio también les quiere dar es, esto nos toma un tiempo de preparación y nos hemos estado preparando. Y va a ir pasando gradualmente y van a recibir información y va a haber esas conversaciones familiares y vamos a estar en mutua comunicación. Tanto quienes queden en casa como quienes decidan volver, porque es que no se les olvide que esta moneda sigue teniendo dos caras. Aquí ninguno va a estar en exactas condiciones que el resto, cada uno va a estar viviendo su proceso y vamos a ser muy cuidadosos con este tipo de intervenciones y con nuestro programa Holding Our Hearts justamente de acompañar esos procesos, porque no solamente podemos pensar en la que va al colegio, también aquella que añora ir, pero sus papás por una condición o por una situación toman la decisión de que no. Y ahí claramente hay que trabajar también en un proceso de diálogo y entendimiento que generará una nueva tensión, que no se llama dinero, que no se llama permiso, que no se llama tiempo en pantalla, se llama yo no quería esto, pero esto es lo que hay para mí. Y creo que eso es finalmente el acompañamiento que podemos hacer desde casa y que con toda seguridad haremos desde el colegio para generar la confianza y la tranquilidad de que todas nuestras estudiantes recibirán, porque para todas habrá, con ayuda de papá y mamá, a entender que lo que le llega a cada una es lo que cada una necesita. Gracias. Gracias, María Ángela. Andrea, hay una pregunta frente al manejo del COVID cuando una persona se enferma en casa. Cuando una persona se enferma en casa de COVID, ¿cómo manejar los miedos de los niños en esta situación? Listo, entonces lo primero sería ser honestos con los niños, eso es muy importante porque a veces tendemos a ocultar información para evitarles sentir algunas emociones incómodas. Entonces, lo más importante es que seamos honestos y claros y, como dije anteriormente, filtremos la información. Los niños van a poder entender un pedazo de la información, pero no es necesario adelantarnos a todos los escenarios posibles y negativos. Con que les digamos, tu mamá o tu papá recibió un diagnóstico, tiene COVID, y hoy en día, ¿qué estamos haciendo para cuidar a esa persona?
Entonces, estamos recibiendo toda la atención médica que necesitamos, nos vamos a quedar en la casa cuidándonos, vamos a lavarnos las manos de manera más frecuente. O sea, ¿qué sí estamos haciendo? Porque claramente frente a esta enfermedad, pues hay muchísima incertidumbre y no se sabe el día de mañana cómo vaya a ser. Entonces, más que anticiparse a esto, es, como decía Claudia ahorita, centrarnos en el presente. ¿Qué está pasando hoy? Acompañar por medio de oración, por medio de cartas, dependiendo, digamos, de la situación. Si la persona está en casa es distinto, si está en el hospital es distinto. Entonces, digamos que lo que recomendaría tiene que ver con recibir esa emoción, aceptar que uno también puede estar sintiendo diferentes emociones que no son placenteras, nombrarlas y acompañar en la casa y también, si es necesario, en el hospital, por medio de estar presente. Estar presente, vamos a escribir esta carta, vamos a hacer esto o aquello. Como les dijo María Ángela y como les había mencionado Claudia, creo que es muy importante seguir abriendo pues nuestros espacios en caso de que necesiten una asesoría más específica individual frente a este acompañamiento. Estamos disponibles pues para puntualizar en las especificidades de cada familia o cada necesidad. Gracias, Andrea. Claudia, nuestra última pregunta en este momento está relacionado con cómo manejar los temas y los permisos con las amigas, teniendo en cuenta que hay familias que ya están, digamos, dando permiso a sus hijas para ir a las casas de otras o que van a dejar que sus hijas vuelvan al colegio y otras que han decidido que sus hijas de pronto se tomen un tiempo, pero todas sus amigas sí van a volver. Ok, qué pregunta tan difícil. Yo creo que todos los papás, pues de alguna u otra manera también están con la misma pregunta. Yo ponía los niveles de riesgo al principio porque creo que pues de esto hay que seguir hablando con las niñas. Creo que la nueva normalidad nos da una falsa sensación de seguridad, en el sentido de que, bueno, ya, como podemos salir, entonces pues ya, como que todo bien. Claramente no es así, y claramente tenemos que seguir en esa educación. Yo me ponía un poco como en los zapatos de las mamás. ¿Yo qué haría si yo tengo mis hijos así? Bueno, mis hijos ya son grandecitos, entonces ya no tengo, pero si no fueran tan grandes, ¿yo qué haría? Yo trataría, si son más pequeñas, de poder tener contacto con las mamás de las otras mamás a donde van, para asegurarnos de que compartimos las medidas de seguridad, ¿no? Porque los adultos tienen que seguir supervisando, porque sabemos que los niños dicen, ay, eso pues o no me va a pasar, o en fin, y entonces se determinan 15, pues porque, y además con la consabida, tú eres la única que no deja que nos reunamos los 15, ¿no? Entonces, creo que lo que yo haría es tener una conexión entre las mamás y papás de los sitios a donde van y ponernos de acuerdo en si alguna de estas medidas se relajan o no ocurren, pues ¿qué se puede hacer? ¿Parar o dividir o salirse o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Creo que ahí va a ser muy importante la supervisión de los adultos y seguir hablando con ellos sobre esto. No sé si de pronto a alguien más se le ocurre alguna otra solución o recomendación. Muchas gracias, Claudia. Siendo las 6:30 y aunque tenemos todavía varias preguntas pendientes, les quiero contar que se las estaremos, las guardaremos y las estaremos resolviendo en futuros espacios que vamos a seguir abriendo con ustedes, papás. Claudia, pues muchas gracias por tus valiosos aportes. Seguramente le has dado muchas herramientas a nuestras familias y a nosotros mismos también para asumir este proceso que llevamos y lo que viene por delante. Les queremos recordar a los papás que la charla está grabada y que la podrán encontrar en For Parents y que el Departamento de Desarrollo Humano está dispuesto a responder cada una de las inquietudes y cada una de las necesidades que ustedes tengan. A cualquiera de nosotros nos pueden contactar por Fidias y estaremos dispuestos a ayudarlos y apoyarlos no solo en lo que ya ha pasado, sino en todo el proceso que va a iniciar de aquí en adelante. Muchas gracias, papás, por su asistencia. Esperamos encontrarnos pronto en el nuevo espacio que abramos para ustedes.